¿Sabías que hay más de 100 lugares y experiencias turísticas en la Ciudad de México? No solo pienses en ella como si fuera de paso. Quédate en nuestra ciudad hasta 4 días o más y descubre experiencias de tu preferencia. En este video te presentamos algunos de los lugares y momentos que podrás descubrir. Número 1. San Ángel. Calles empedradas, plazas, jardines y elegantes fincas recuerdan el rico pasado colonial del barrio. San Ángel alberga monumentos, residencias históricas, un antiguo convento dominico, un centro cultural ubicado en lo que alguna vez fue un palacio municipal y varios museos interesantes. Entre ellos destaca la Casa Museo Risco con su impresionante fuente de azulejos de Talavera del siglo XVIII. En 1934, San Ángel obtuvo la declaratoria de Pueblo Típico Pintoresco y en 1987 un decreto presidencial lo declaró zona de monumentos históricos. Desde 1856 es la sede de la Feria de las Flores. Número 2. Museo Exconvento del Carmen. Con la exhibición permanente El silencio de las Carmelitas, muestra la historia de la orden desde sus orígenes, sus fundadores y sus reformadores. Todo ello con obras pictóricas, escultóricas, documentos, muebles y muchos otros elementos. Número 3. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. El museo, ubicado en el barrio de San Ángel, está conformado por 3 inmuebles, 2 casas estudio y un laboratorio fotográfico, diseñados por el arquitecto y artista mexicano Juan O'Gorman. La construcción se inició en 1931 y concluyó al año siguiente, pero Diego Rivera y Frida Kahlo lo habitaron a partir de 1934. Número 4. Parque La Bombilla. Este monumento fue erigido en 1935 para conmemorar el asesinato del presidente Álvaro Obregón, acaecido en 1928 en este mismo lugar. Dicho acontecimiento sucedió en el marco de una comida en el elegante restaurante La Bombilla, que se encontraba en medio de las huertas de Chimalistac, que alguna vez pertenecieron al Convento del Carmen. Número 5. Santa Fe. Distrito de negocios y zonas habitacionales y comerciales desarrolladas a partir de los años 80, siendo uno de los centros de mayor actividad económica dentro de la capital mexicana. Caracterizado por poseer plazas comerciales, corporativos, hoteles, centro de convenciones y el Parque La Mexicana. Número 6. Catedral y Convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago. Ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, su construcción data de 1565 con la participación relevante del dominico Fray Lorenzo de la Asunción. Debajo de la iglesia principal existe un templo en el antiguo Altepetepaneca. La nave de este templo es de cañón corrido y la decoración de su interior es de estilo neoclásico. En su atrio ocurrió la batalla de Azcapotzalco en 1821, la última acción de armas de la independencia de México. Número 7. Capilla del Rosario. Dentro de la Catedral y Convento de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago se encuentra la Capilla del Rosario, el primer ejemplo del barroco denominado por Jorge Alberto Manrique. Este mismo autor hermana esta capilla con las capillas del Rosario en Oaxaca y Puebla. En su interior, además de la riqueza ornamental de los retablos, conserva una rica obra pictórica a cargo del pintor novohispano Juan Correa. Número 8. Parque Tezosomoc. Este parque tiene un diseño retomando la antigua topografía y los cuerpos de agua del Valle de México durante la época prehispánica. Aquí podrás disfrutar de la naturaleza, dar un agradable paseo alrededor del lago y admirar la representación de la fundación de Tenochtitlán en la isla del lago. El Parque Tezosomoc está ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la zona noroeste de la Ciudad de México y cuenta con 28 hectáreas de tamaño. Número 9. Parque Bicentenario. Anteriormente, este lugar eran los predios originales de la exrefinería 18 de marzo, que tenía una superficie de 55 hectáreas, en la cual se construyó un parque recreativo a espaldas del metro Refinería, el cual cuenta con areneros infantiles,
canchas de fútbol rápido, voleibol, básquetbol, áreas verdes. Un lugar ideal para pasar una agradable tarde. Número 10. Arena Ciudad de México. Inaugurada en el año 2012, alberga gran variedad de espectáculos, así como conciertos y eventos deportivos. La Arena Ciudad de México es la arena más grande del mundo en su estilo y cuenta con una de las mejores instalaciones a nivel continental. La arena fue construida cerca de la estación de Metro Ferrería sobre Avenida de las Granjas. Número 11. Encuentro de música tradicional mexicana. El también llamado Son para Milo es un movimiento musical incluyente que respeta las formas puras y tradicionales, al mismo tiempo que da cabida a todas aquellas nuevas propuestas de creadores, intérpretes o compositores del patrimonio musical de nuestro país. Este encuentro se realiza en varios lugares de la Ciudad de México. Número 12. Mixcoac Centro. En 1527, los dominicos se instalaron en la villa de Coyoacán y hacia 1545 fundaron la doctrina de indios de Santo Domingo de Mixcoac. El pueblo fue la cabecera de un extenso territorio parroquial que abarcaba diversos barrios, haciendas y ranchos a la redonda, y fue cabecera del curato durante todo el periodo virreinal. Número 13. Zona arqueológica de Mixcoac. Su significado en náhuatl es víbora en la nube. Esta zona arqueológica, perteneciente a la cultura mexica, se encontraba a orillas del lago de Texcoco y en su última etapa estaba sometida al poderío de Tenochtitlán. El sitio fue ocupado y construido por los mexicas poco antes de 1521. El adoratorio de Mixcoac es un edificio de forma piramidal al que se agregó otro, construido con pisos y muros de cemento y tepetate. Número 14. Colonia Narvarte. Fue construida en los años 40 y originalmente era una hacienda, ubicada al centro-sur de la ciudad. Aquí encontramos la torre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, construida en los años 50 y la cual posee murales de Juan O'Gorman. Número 15. World Trade Center. Ubicado en la colonia Nápoles, este edificio es un rascacielos con centro de convenciones, centro cultural, estacionamientos, un mirador tecnológico y su característica más famosa y distintiva, que es la gran torre con el restaurante giratorio más grande del mundo. Número 16. Ciudad Universitaria. Es una obra colosal colectiva que involucró a los arquitectos y artistas mexicanos más destacados de la época. Los murales y relieves decorativos son característicos de algunos de los edificios más emblemáticos, en acuerdo con la corriente de muralismo mexicano que dominó este país durante la primera mitad del siglo XX. Número 17. Coyoacán. El nombre Coyoacán proviene del náhuatl y muy probablemente significa lugar de coyotes. El pueblo de Coyoacán permaneció completamente independiente de la Ciudad de México durante el periodo colonial hasta el siglo XIX. La expansión urbana de la Ciudad de México llegó a mediados del siglo XX, convirtiendo fincas, antiguos lagos y bosques en áreas desarrolladas. Pero muchos de los antiguos pueblos han mantenido sus diseños originales, plazas y calles angostas y han conservado sus estructuras. Uno de los atractivos de Coyoacán es la parroquia de San Juan Bautista, un templo de culto católico localizado en Villa Coyoacán. También es un emblema de la propia localidad y símbolo de la belleza del barroco novohispano. Coyoacán es un lugar popular para visitar. Número 18. Zoológico Los Coyotes. Área que anteriormente formaba parte de la zona chinampera del lago de Xochimilco. Posteriormente, la región se transformó en ejido y finalmente, entre 1982 y 1984, se construyó el Parque Ecológico Los Coyotes. En el zoológico encontrarás fauna y flora nativa o endémica del Valle de México. Número 19. Convento Churubusco. El Museo Nacional de las Intervenciones se encuentra en el exconvento de Churubusco. Este edificio cuenta con una antigüedad de más de 400 años. El museo
Es administrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El museo aborda la historia de las intervenciones extranjeras en México. Número 20. Desierto de los Leones. En el Parque Nacional Desierto de los Leones se estableció el primer convento de México a principios del siglo XVII. Fue construido por la Orden de los Carmelitas Descalzos, debido a lo aislado que era el lugar, aunado a la paz y tranquilidad natural. Número 21. Coajimalpa Centro. La parroquia de San Pedro Apóstol es un templo mexicano ubicado en la alcaldía Coajimalpa. Su construcción inició en el siglo XVII, bajo el mando de la Orden de Predicadores. En 1994 fue declarada Patrimonio Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Número 22. La Marquesa. El Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, popularmente conocido como La Marquesa, es un área que permite la preservación de flora y fauna, así como la captación y retención de agua pluvial. Un lugar ideal para estar en contacto con la naturaleza. Número 23. Museo Pedro Infante. Museo dedicado a honrar a la máxima leyenda del cine mexicano, Pedro Infante. Expone una colección de artículos personales y el vestuario original de sus películas más representativas. Ofrece al público conferencias, talleres, intervenciones artísticas, miniconciertos y microexposiciones. Número 24. Joyas ocultas del centro de la Ciudad de México. De la mano de un guía certificado, conocerás la historia del Congreso de la Ciudad, Plaza Santo Domingo, edificio de la antigua aduana, la iglesia y plaza de Santa Catarina, el Museo de la Luz, el Museo Abelardo L. Rodríguez, con increíbles murales de alumnos de Diego Rivera, la iglesia y plaza de Loreto, la iglesia de la Santísima, el Monasterio de Jesús de María, el Museo de la Ciudad y la Iglesia y Hospital de Jesús Nazareno. Este recorrido culmina con una degustación de café en un auténtico lugar del centro histórico de la Ciudad de México. Número 25. La Merced y Mercados. La Merced tiene un colorido mercado, hermosas iglesias, un monasterio, plazas y edificios coloniales bien conservados. La Merced es una de las secciones más antiguas de la ciudad, establecida hace más de 700 años por los mexicas como parte de la fundación de Tenochtitlán. A lo largo de su historia, el área estuvo asociada con el comercio, primero como una importante zona de atraque para barcos que traían mercancías a Tenochtitlán, luego a través de canales a medida que el lago se drenaba lentamente. A finales del siglo XIX, el mercado de la Merced se estableció en el área, reemplazando al enorme monasterio de la Merced, que fue destruido casi por completo en la década de 1860. Este mercado se estableció para centralizar la comercialización de alimentos para la ciudad en una sola área. Número 26. Zona arqueológica Templo Mayor. El Templo Mayor fue el centro de la vida política y religiosa de la sociedad mexica. Este recinto albergaba el templo doble dedicado a Tlaloc y Huitzilopochtli, la Casa de las Águilas, el templo de Hécat, el Zompantli, el juego de pelota y el Calmecac, entre otras edificaciones. Una de las piezas más admiradas de esta zona es el relieve de la diosa Coyolxauhqui, localizada al pie de la escalinata que conducía al adoratorio dedicado a Huitzilopochtli. Número 27. México Tenochtitlán, Zócalo. Hoy, Zócalo de la Ciudad de México. Este lugar fue el centro de la antigua Tenochtitlán y al momento de la conquista, los españoles lo mantuvieron como eje político y religioso. Es el primer cuadro de la Ciudad de México. Hacia el norte se encuentra la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Al oriente, el Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal. Al sur, el Palacio de Ayuntamiento, sede del Gobierno de la ciudad. Al poniente, edificios privados, algunos con restaurantes y terrazas que tienen vistas espectaculares. Número 28. Santa María la Ribera. Esta colonia fue creada a finales del siglo XIX para los acomodados que querían casas fuera de los límites de la ciudad. La colonia alcanzó su apogeo entre 1910 y 1930. En la década de 1930
La clase media se mudó y comenzó una nueva era de construcción. La colonia comenzó a deteriorarse en la década de 1950. Hoy, la colonia es una mezcla de mansiones y casas antiguas, pequeñas tiendas y negocios, viviendas y edificios abandonados. Tiene un parque principal, 2 museos y su característico kiosco morisco. Número 29. Biblioteca Vasconcelos. Recinto bibliográfico ubicada en el centro de la capital mexicana, contiguo a la estación de trenes de Buenavista y al Tianguis Cultural del Chopo. Se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Se inauguró el 16 de mayo de 2006 y el servicio al público comenzó el 1 de junio de ese mismo año. Su diseño y amplitud es reseñado de manera continua en revistas y publicaciones de arte y arquitectura. Número 30. Tacuba. Tacuba es la calle más antigua de América. Hoy, la enorme avenida se divide en 5 secciones, cada una con un nombre diferente: Tacuba, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y México-Tacuba. Número 31. Roma. Colonia llena de edificios residenciales con calles llenas de restaurantes, bares, discotecas, tiendas, centros culturales, iglesias y galerías. Muchos están alojados en antiguas mansiones de estilo francés que datan del periodo del Porfiriato a principios del siglo XX. Número 32. Romita. La Romita es un pequeño barrio ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México. El área comenzó como un pueblo prehispánico independiente llamada Aztacalco y luego fue rebautizado como Romita. Número 33. Condesa. Es considerado uno de los barrios de moda. Incluso ha sido comparado con el barrio Soho de Nueva York y el barrio latino de París. Sus avenidas son anchas y arboladas. Es principalmente residencial, pero también está lleno de restaurantes, cafés, boutiques y galerías de arte. Número 34. Zona arqueológica de Tlatelolco. Su significado es el lugar del montículo de arena. Tlatelolco era gemelo de Tenochtitlán, amigo y enemigo, compañero en el comercio, la construcción, el poder y la religión. Ambos quedaron totalmente eclipsados tras la conquista española, pero sus ruinas y arquitectura aún pueden ser admirados en la zona y en el Museo de Sitio. Número 35. Garibaldi. La plaza es conocida como el hogar de la música de mariachi en la Ciudad de México. A todas horas del día y de la noche, las bandas de mariachi se pueden encontrar tocando o solicitando conciertos a los visitantes de la plaza. El Salón Tenampa, que se convirtió en el hogar de la música del mariachi en la Ciudad de México en 1920, todavía funciona en el lado norte de esta plaza. Número 36. Zona Rosa. Es un barrio de la Ciudad de México, justo al oeste del centro histórico. La historia del área como comunidad comenzó cuando se desarrolló como un distrito residencial para extranjeros adinerados y residentes de la Ciudad de México que buscaban mudarse del centro de la ciudad. El desarrollo de la zona se estancó durante y después de la Revolución Mexicana, pero las calles con nombres de capitales europeas y las mansiones de estilo europeo restantes son un testimonio de los orígenes inmigrantes de la zona. Número 37. Ciudadela. Especializado en la venta de artesanía mexicana, este lugar es considerado como el mejor mercado a nivel nacional con la finalidad de promocionar el patrimonio artesanal del país. En el lugar operan alrededor de 350 vendedores que prestan sus servicios a clientes de diversos estados de México. Número 38. Bosque y Zoológico de Aragón. Es el segundo parque urbano más grande de la Ciudad de México después de Chapultepec. Una de las áreas verdes más importantes. Fue creado en 1964 y cuenta con una extensión aproximada de 162 hectáreas, 114 de ellas conformadas por áreas verdes y el resto distribuidas en las diversas áreas culturales y recreativas como el lago, el centro de convivencia infantil, la pista de patinaje, el teatro al aire libre, la sala de proyecciones y balneario popular.
En diciembre de 2008 fue declarado Área de Valor Ambiental por el gobierno capitalino. Número 39. Villa de Guadalupe. La Villa de Guadalupe se encuentra en el espacio que los mexicas llamaban Tepeyacac, de donde derivaron los topónimos Tepeaquilla y Tepeyac, que emplearon los españoles a partir del siglo XVI. A partir de 1563 se cambió el nombre en conmemoración de las apariciones marianas del Tepeyac. En 1822 fue nombrada Villa de Guadalupe Hidalgo en conmemoración de Miguel Hidalgo y Costilla. Número 40. Basílica. Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Se dice que anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de 9 millones lo hacen en los días cercanos al 12 de diciembre, día en que se festeja a Santa María Guadalupe. Número 41. Sierra de Guadalupe. Es una cordillera volcánica y cadena montañosa. Su extensión abarca desde la zona norte de la alcaldía Gustavo Amadero y los municipios mexiquenses de Cuautitlán Izcalli, únicamente al sur del municipio, Tlalnepantla de Vaz, Tultitlán, Tultepec, Coacalco de Berriozábal y Ecatepec de Morelos. Número 42. El Tepeyac. Tepeyac es un cerro ubicado al norte de la Ciudad de México, perteneciente a la cadena montañosa que conforma la Sierra de Guadalupe, que delimita al norte al Valle de México. Es una pequeña parte del Cerro del Guerrero, también conocido como el Cerro de Santa Isabel. En las faldas de este cerro se encuentran asentamientos humanos. Al sur se halla la Basílica de Guadalupe, así como la Capilla del Cerrito en la cima. En el resto del terreno libre se extiende un parque ecológico. Este es un sitio emblemático, ya que aquí se le apareció la Virgen de Guadalupe al indígena San Juan Diego, según la tradición católica. Número 43. Iztacalco. Iztacalco es una de las colonias más antiguas y tradicionales de la Ciudad de México, más antigua incluso que México Tenochtitlán, con su interesante historia y edificios coloniales. Está ubicado en el centro este de la ciudad. La historia del área comenzó en 1309, cuando la isla de Iztacalco, en lo que fue el lago de Texcoco, fue colonizada en 1309 por los mexicas, que luego fundarían Tenochtitlán, según el Códice Xolotl. Posee barrios originarios, así como fiestas y tradiciones. Número 44. Fiestas y carnavales. La Ciudad de México es capital de carnavales, con más de 60 festividades y 500 comparsas que llenarán de color, música y gastronomía las calles de las alcaldías que poseen barrios populares y originarios. Número 45. Fórmula 1. El también llamado el Gran Premio de la Ciudad de México, denominado así desde 2021, es una carrera válida para el Campeonato Mundial de Automóviles de Fórmula 1 que se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Número 46. Foro Sol. El Foro Sol es un estadio para eventos masivos de la Ciudad de México. Está localizado dentro de la ciudad deportiva Magdalena Mixhuca. Cuenta con 2 gradas permanentes con capacidad para 37.500 personas y una gran explanada para 25.000 personas. Fue construido en 1993 con el objetivo de albergar conciertos musicales. Número 47. Estadio de béisbol. El Foro Sol también funciona como estadio y es la casa de los Diablos y los Tigres, por lo que se le hizo una remodelación para recibir partidos de béisbol. Fue construido por el arquitecto Francisco González Pulido. El inmueble está ubicado en la Magdalena Mixhuca y tiene una capacidad para 13.000 aficionados. Número 48. Huaraches. Platillo que nace en el mercado de Jamaica, al centro oriente de la Ciudad de México. Los huaraches son un tipo de tortilla o tlacoyo alargado, relleno de frijol y cubierto con queso, cebolla, salsa y otras delicias mexicanas. Número 49. Zona arqueológica Cerro de la Estrella.
Debe su nombre a la Hacienda de la Estrella del periodo colonial, ubicada en las faldas del cerro. Las laderas del cerro, donde se ubicaba la hacienda, habían estado habitadas desde los tiempos más remotos, y el asentamiento creció en importancia como lugar de las ceremonias del Fuego Nuevo, que se creía revivía al sol al final del ciclo. Se celebraba cada 52 años con ceremonias realizadas en 1351, 1403, 1455 y 1507. La caída de Tenochtitlán impidió la celebración del quinto evento. Número 50. Culhuacán. El exconvento de San Juan Evangelista Culhuacán fue un antiguo convento agustino de la Nueva España, fundado en el año 1607 en Culhuacán, según refiere el cronista texcocano Chimalpaín. Culhuacán tuvo una gran importancia como centro religioso, pues aquí se adoraban a los dioses del agua y la fertilidad. Se ubica en las faldas del Cerro de la Estrella. Número 51. Iztapalapa. El nombre de esta demarcación se debe a la antigua ciudad de Iztapalapan, que significa sobre la losa en el agua, fundado por los culhuas entre la falda norte del Cerro de la Estrella y la ribera del lago de Texcoco. Iztapalapa era gobernada por Cuitláhuac, hermano de Moctezuma Xocoyotzin. A la muerte de este, Cuitláhuac asumió el mando de los mexicas y logró derrotar a los españoles en la Noche Triste. Número 52. Santuario Nacional de Nuestro Señor de la Cuevita, también llamado Santuario del Señor del Santo Sepulcro de Jerusalén. Es iglesia catedral desde el 28 de septiembre de 2019 de la diócesis de Iztapalapa. En él se guarda la imagen original del Señor de la Cuevita, una efigie que representa a Jesús de Nazaret en el sepulcro. La tradición atribuye a esta imagen el haber librado del cólera morbus a la población iztapalapense en una epidemia ocurrida durante el siglo XIX. En honor a este hecho, los 8 barrios de Iztapalapa realizan una representación del Vía Crucis de Jesús en la Semana Santa, lo que atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Número 53. Central de Abasto. Es el mercado más grande del mundo. En este lugar, diversos comerciantes suministran a los compradores todo tipo de perecederos, como carnes, pescados, frutas y hortalizas. También pueden existir otros comercios que venden pan, lácteos, flores o alimentos en general, así como diversos artesanos. Número 54. Sierra de Santa Catarina. Anteriormente llamada Península de Iztapalapa o Sierra de Ahuizotl. Es una cadena montañosa que se localiza en el oriente de la Ciudad de México. La mayor parte de ella pertenece al territorio de la ciudad y solo uno de sus picos se localiza en el Estado de México. Fue declarada Área de Conservación Ecológica por el Gobierno del Distrito Federal en 1998. Número 55. Semana Santa. La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa se realiza en los pueblos originarios de la alcaldía Iztapalapa desde 1843. La representación comprende escenificaciones teatrales libres de pasajes de la vida de Jesús de Nazaret entre el Domingo de Ramos y la Pascua, teniendo como cumbre el Vía Crucis con la crucifixión de Cristo en la cima del monte Gólgota, representado por el Cerro de la Estrella. Además de los pasajes teatrales, se realizan numerosas procesiones, destacando la hecha por los nazarenos, hombres y mujeres que cumplen una penitencia por 3 años y caminan en procesión durante el Viernes Santo cargando una cruz. Número 56. Canal Nacional. Actual parque lineal de 12 kilómetros rodeado de flora y fauna local. Su historia data desde la época prehispánica, lo que lo hace un lugar de interés. Número 57. Los dinamos. Cuando estés en la Ciudad de México, no dejes de explorar los dinamos, uno de los 5 parques nacionales de la Ciudad de México. Cuenta con 2.429 hectáreas de bosques, quebradas y el río Magdalena, que es el único río vivo de la Ciudad de México. Un lugar increíble para escapar de las multitudes
y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión. Número 58. Río Magdalena. Único río vivo que nos queda en la Ciudad de México. Este río recorre el desfiladero principal durante más de 12 kilómetros y sobre él se forman hermosas cascadas que en algunos casos superan los 4 metros de altura. Número 59. Iglesia de San Bernabé Ocotepec y asentamiento prehispánico. La iglesia de San Bernabé se ubica en la Magdalena Contreras. En 1535, en Ocotepec se constituye un templo que adquiere como patrón a San Bernabé Apóstol. El retablo principal es de estilo barroco. El asentamiento prehispánico de Ocotepec tiene un origen tepaneca y otomí o chichimeca. Su significado es lugar de ocotes. Allí se encontraba la frontera entre los cazadores-recolectores que vivían en los montes, en cuevas y entre las matas, antes y después de ser sometidos por los aztecas. Número 60. Santa María Magdalena Atlitlic. Los frailes franciscanos y dominicos evangelizaron Atlitlic, o lugar donde abunda el agua, y le impusieron como santa patrona a María Magdalena. En el siglo XVI, construyeron una ermita que fue transformada 2 siglos después en el templo actual. Las instalaciones fabriles que la caracterizaron surgieron en la parte baja del río Magdalena. Jerónimo de León estableció ese mismo siglo un batán para la producción de paños de lana. Número 61. Joyas del bosque de Chapultepec. El bosque de Chapultepec es 2 veces más grande que Central Park en la ciudad de Nueva York. Un lugar ideal para hacer múltiples caminatas, pero una ruta interesante es Chapultepec prehispánico, con un enfoque en la historia prehispánica de México, explorando varios hallazgos arqueológicos de esta cultura y monumentos en su honor. En el periodo colonial, aquí se construyó el Castillo de Chapultepec, que eventualmente se convirtió en la residencia oficial de los jefes de Estado mexicano hasta 1940. Número 62. Polanco. El área es sede de recintos culturales como museos y galerías, empresas, embajadas y negocios de esparcimiento como restaurantes, tiendas de lujo y centros comerciales, destacando por ello la avenida Presidente Mazarik. Se caracteriza por su diversidad cultural al ser habitada por descendientes de españoles, judíos, libaneses, entre otros. La mayoría de sus calles y avenidas fueron nombradas con personajes de la ciencia y la literatura. Número 63. Avenida Reforma. El Paseo de la Reforma es la avenida más importante y emblemática de la Ciudad de México. Originalmente se llamó Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador, ya que su trazo fue encargado por Maximiliano durante el Segundo Imperio Mexicano. Después del triunfo del gobierno de Benito Juárez sobre este último y la restauración del gobierno republicano, fue nombrado como Paseo Degollado, en honor a Santos Degollado. A la muerte de Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada consolidó su actual nombre en honor al proceso conocido como Reforma. Número 64. Barrio Santa Julia. Lo más característico de este lugar es el Templo del Divino Rostro de estilo gótico, el Parque Salesiano y su tradicional mercado. Número 65. Tacubaya. No hay que dejar de transitar por el dinámico y arbolado Parque Lira, una de las vías públicas más importantes de la zona. Allí existía una enorme residencia del siglo XVIII, que tuvo, entre otros propietarios, a Vicente Lira, de ahí su nombre. No lejos de este lugar, tenemos un templo en honor a la Virgen de Guadalupe y la llamada Casa Amarilla, que en otros tiempos fungió como hospedería religiosa. Imposible no recomendar el Museo Casa Estudio Luis Barragán, tesoro arquitectónico del siglo XX y santuario de noble cultura. Número 66. Tacuba. En pleno territorio de Tlacopan, hoy cerca del cruce de las avenidas México-Tacuba y Mariano Escobedo, se encuentra aún un viejo árbol ahuehuete, bien conocido como el árbol de la noche triste. Se dice que este es el sitio donde Hernán Cortés se lamentó de su primera derrota ante el Imperio Mexica un 30 de junio de 1520. Número 67. San Pedro Atocpan. Es un lugar bastante conocido gracias a la preparación del mole.
el cual emplea a cerca del 90% de la comunidad y produce casi toda la cantidad que es consumida en la Ciudad de México. A pesar de encontrarse dentro de la ciudad y ser la segunda alcaldía más grande, Milpalta es en su mayoría una zona rural. El nombre Atocpan viene del náhuatl y significa sobre tierra fértil. Número 68. Milpalta. Milpalta posee un rico patrimonio cultural. Construcciones históricas como el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Villa Milpalta y el Cuartel Zapatista, la Iglesia de San Pablo Apóstol en San Pablo Xtotepec, entre otros. En los pueblos se realizan numerosas festividades, entre las que destacan la Feria Nacional del Mole, el Festival de los Globos de Papel, la Feria del Nopal y la celebración del Día de Muertos. Número 69. Nopales, pulque y mole. Gracias a las características del suelo y la humedad de Milpalta, sus 12 pueblos se convirtieron en el bastión nopalero de la ciudad. Dichas comunidades son Villa de Milpalta, San Francisco Tecospa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac, Santa Ana Tlacotenco, San Agustín Atenco y San Lorenzo Tlacoyucan. Número 70. Bosque de Milpalta. Este bosque es un remanente de zona natural y tiene importantes funciones ecológicas. Ayuda en la regulación del clima, a recargar los mantos acuíferos, contribuye a la captación de dióxido de carbono y permite el desarrollo de una variada biodiversidad. Número 71. Bosque de Tláhuac. Dentro del bosque podemos encontrar alrededor de 206 especies de flora, entre las que destacan aquellas con estatus de protección, como son el colorín, el fresno, la palmita y una especie de orquídea. Y se han encontrado 134 especies de fauna, entre las que se encuentran el cincuate, gavilán pechirrufo y la víbora de cascabel. Número 72. Chinampas. Las chinampas son islas artificiales que se crearon entretejiendo cañas con estacas debajo de la superficie del lago, creando cercas submarinas. Hasta hoy, conforman un sistema artificial de cultivo único en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad. Su eficacia garantiza la seguridad alimentaria y protege la biodiversidad de la región. Número 73. Artesanos. En la Ciudad de México encontrarás artesanías diversas, como cartonería, juguetes de madera, trajes típicos, joyería, textiles, papel picado, carrizo, barro, esferas de Navidad, amaranto, dulces cristalizados, trajineras, entre otros. Número 74. Lago de los Reyes y Chinampas. En este lago encontrarás garzas y patos y podrás ir descubriendo a los colibríes y golondrinas entre los tules. Más adelante, gansos, chichicuilotes y pelícanos te saludarán a la entrada del río Amecameca. Durante el recorrido, procura cerrar los ojos un momento para disfrutar únicamente del sonido de las ranas, las aves trinando y las aguas moviéndose lentamente debajo de ti, con la imagen de los volcanes reflejándose en el lago. Número 75. Mixquic. San Andrés Mixquic es uno de los 7 pueblos originarios de la alcaldía Tláhuac. Se encuentra en el extremo sudoriental de esta demarcación, en una zona que antiguamente fue una isla rodeado por el lago de Chalco, actualmente desecado y del que quedan únicamente algunos canales. Mixquic es un pueblo que forma parte del polígono de la zona chinampera declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cada año, durante las festividades del Día de Muertos, Mixquic recibe a miles de turistas mexicanos y extranjeros. Número 76. Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre en la que se honra la memoria de los muertos. Se originó como un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, así como las diversas costumbres de los indígenas de México, por lo que vivir esta tradición en la Ciudad de México es una experiencia que no te debes perder. Número 77. Humedales de Tláhuac. Desde el embarcadero de San Pedro Tláhuac, puedes pasearte en una bella trajinera para disfrutar de la silenciosa y armónica belleza de la zona lacustre. La Reserva Ecológica de los Humedales de Tláhuac es el mejor lugar
para embelezarte con la hermosura de los paisajes. Si no fuera por los volcanes al fondo, creerías que te encuentras en algún lugar apartado de toda civilización. Número 78. Amaranto. El amaranto es originario de México y América Central. En la época prehispánica, el amaranto era cultivado en una cantidad muy similar al maíz. Conocido como huautli, se cree que el amaranto representó hasta el 80% de su consumo antes de la conquista española. Otro uso importante del amaranto en Mesoamérica fue en bebidas y comidas rituales. Hasta el día de hoy, los granos de amaranto se tuestan como palomitas de maíz y se mezclan con miel, melaza o chocolate para hacer una golosina llamada alegría. Recorrer los campos de amaranto es una experiencia única en la Ciudad de México. Número 79. Volcán Teutli. El volcán Teutli, que en náhuatl significa venerable señor, es un volcán extinto de tipo hawaiano, lo que significa que su diámetro es mucho mayor que su altura. Alcanza una altura de 2.710 metros sobre el nivel del mar, sirviendo de límite geográfico a las alcaldías Milpalta, Tláhuac y Xochimilco. Aquí se puede realizar una caminata de aproximadamente 4 horas, encontrando una de las vistas más asombrosas de la Ciudad de México. Número 80. Tlalpan Centro. Antes conocida como San Agustín de las Cuevas, fue la primera parada de descanso en tierra firme al salir de la isla de la Ciudad de México hacia el sur. La antigua calzada que la unía a la ciudad es la avenida ahora conocida como Calzada de Tlalpan. Tlalpan ha sido relativamente próspera a lo largo de su historia, lo que aún se puede ver en sus casas coloniales bien conservadas y calles empedradas. Un lugar tranquilo y seguro con una bonita arquitectura colonial que no te puedes perder. Número 81. Ajusco. El Ajusco, que en náhuatl significa floresta de aguas, es un volcán de domo de lava de 3.930 metros sobre el nivel del mar. En el cerro del Ajusco se localiza el llamado Pico del Águila o Cuautépetl, en la alcaldía de Tlalpan. La zona boscosa está compuesta por especies de pino, oyamel, encino, tepozán, madroño y algunas zonas cubiertas por pastizales de alta montaña y vegetación alpina que forman paisajes naturales de gran belleza. Número 82. San Nicolás Totolapan. El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan es un desarrollo ecoturístico ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera Picacho-Ajusco. Fue inaugurado en 1998. Es una reserva natural de aproximadamente 2.300 hectáreas de bosque templado. Es el lugar perfecto para admirar la naturaleza. Este parque es una iniciativa de los habitantes de Magdalena Contreras y Tlalpan para hacer turismo de naturaleza de una manera más respetuosa con el ecosistema. Número 83. Xitle. Volcán localizado al sur de la Ciudad de México, en las faldas del Ajusco. El Xitle entró en erupción durante el periodo 245 a 315 después de Cristo. Entre las consecuencias de esta erupción estuvo la formación de los campos de lava del Pedregal de San Ángel, con forma cónica y base redonda. Tiene una altura aproximada de 3.100 metros sobre el nivel del mar y una pendiente entre los 30 y 40 grados. Número 84. Tlalpan. Es uno de los 12 pueblos de la alcaldía Tlalpan, de las poblaciones más antiguas de la Ciudad de México. Fue una de las ciudades principales del sur del Valle de México en la época prehispánica, fundada al igual por indígenas nahuas xochimilcas como por tepanecas. Estuvo bajo ambos señoríos, hasta que junto con Xochimilco fue conquistada por los mexicas tenochcas. Como otras tantas ciudades, se alió a los españoles contra los mexicas. Luego de la conquista, volvió a estar bajo la jurisdicción de Xochimilco, hasta que fue elevado a villa con el nombre de San Agustín de las Cuevas y se le dio un territorio propio. Número 85. Cuicuilco. Significa lugar para cantar y bailar. Cuicuilco es un importante sitio arqueológico ubicado en la orilla sur del lago de Texcoco, en el sureste del Valle de México, en lo que hoy es la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. El asentamiento se remonta al 1400 a.C. Cuicuilco
fue destruido y abandonado tras la erupción del volcán Xitle, lo que provocó migraciones y cambios en la población y culminó con la consolidación de Teotihuacán como gobernante del altiplano central del periodo clásico. Número 86. Fuentes brotantes. Fue declarado Parque Nacional en 1936. Tiene senderos naturales, área de juegos infantiles, zona de alimentos y un pequeño lago que sirve de hábitat a numerosos patos, peces y tortugas. En 1999, el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmaron un acuerdo mediante el cual se transfiere la administración del parque al Gobierno federal. Número 87. Peña Pobre. El Parque Ecológico de Loreto y Peña Pobre se encuentra en la que fue considerada parte de la primera fábrica de papel del México independiente en el siglo XIX y que, después de una historia de altibajos, fue constituida como la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre en 1928, a manos de Alberto Lenz, y continuó con sus actividades hasta los años 80. Número 88. Mercado de Jamaica. Uno de los mercados más grandes y tradicionales de la Ciudad de México, abierto las 24 horas del día. Aquí encontrarás todo tipo de flores y arreglos para dar un buen obsequio o solo admirar. Cuenta con murales con gran significado. Aquí encontrarás deliciosa gastronomía local y tradicional. Número 89. Magdalena Mixhuca. Este pueblo nos remite a la peregrinación azteca iniciada en el año de 1111, según algunos investigadores. El ícono de la estación del Metro de la Magdalena representa a una partera de tradición. Mixhuca aún conserva su trazo de pueblo, así como festividades y costumbres. Número 90. Peñón de los Baños. Lugar histórico, ya que se dice que fue en este islote donde el corazón del príncipe Copili, sobrino de Huitzilopochtli, fue enterrado para dar lugar al nopal donde se posaría la imagen del escudo nacional, un águila devorando a una serpiente. Además, posee aguas termales medicinales, en las cuales se bañaron Moctezuma, Maximiliano y Porfirio Díaz. Número 91. Xochimilco Centro. Xochimilco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Tras la desecación de los lagos de la Náhuac, solo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampería. Por ello, es uno de los principales destinos turísticos de la Ciudad de México, que atrae tanto a visitantes mexicanos como a extranjeros. Con el propósito de contribuir a la conservación del entorno lacustre, la UNESCO proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987. Número 92. Sembradíos y bosques. En estos lugares siembran desde hierbas como menta, hierbabuena, perejil, hortalizas como lechuga italiana, lechuga orejona y flores comestibles como la flor de calabaza. En cada temporada del año, las chinampas se llenan de color. Número 93. Chinampas de Xochimilco. Xochimilco lleva las flores hasta en su nombre, pues en náhuatl significa en la sementera de flores, y esto no es casualidad. Desde su fundación como territorio, una de las mayores cualidades ha sido la agricultura, por estar en una zona rica en entornos lacustres, cerros y una amplia diversidad en flora y fauna. Número 94. Viveros de Xochimilco. Junto a los embarcaderos, sus barrios, iglesias y plazas históricas, la producción de flores se beneficia del entorno y de un conocimiento ancestral. Si estás buscando alguna planta medicinal, de ornato, macetas hermosas o simplemente quieres escapar de la cotidianidad de la ciudad, hay mercados florales en Xochimilco que te encantarán. Número 95. Campos de cempasúchil y flor de nochebuena. Las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta se caracterizan por poseer patrimonio agrícola de la Ciudad de México, gracias a sus campos, chinampas, viveros, mercados y áreas de conservación. En los meses de octubre a diciembre observarás los campos llenos de color con el cultivo de dos flores tradicionales de temporada. Número 96. Reserva Ecológica de Xochimilco.
Fue declarada el 11 de noviembre de 1987 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La designación impulsó un proyecto de restauración medioambiental a gran escala llevado a cabo por la Ciudad de México y el barrio de Xochimilco. Diseñado a finales de 1980 y terminado en 1993. El arquitecto paisajista Mario Scheckman fue el consultor en el proyecto de restauración de los ecosistemas y el diseñador principal del parque. Número 97. Embarcaderos de Xochimilco. Con sus impresionantes canales y su sistema de chinampas, como vestigio del pasado prehispánico de la zona, han hecho de Xochimilco Patrimonio de la Humanidad. Hay alrededor de 100 kilómetros de canales. La reserva natural es la parte más virgen de Xochimilco. Xochimilco cuenta con 11 embarcaderos: Cuemanco, Fernando Celada, Salitre, San Cristóbal, Belén, Belén de las Flores, Caltongo, Nuevo Nativitas, Las Flores, Zacapa y Puente de Urrutia. Número 98. El Niñopa. Es una imagen del Niño Jesús que se venera en Xochimilco. Se trata de una escultura de madera realizada en el siglo XVI. Puede considerarse una de las imágenes de culto católica más antiguas de América. El Niñopa no tiene templo, sino que se encuentra bajo la custodia rotativa de las familias de los barrios de Xochimilco, que fungen como sus mayordomos. Por la magnitud de sus festividades, el Niñopa es el centro de la vida religiosa de los barrios históricos de Xochimilco. Número 99. Catedral de Xochimilco. El martes 5 de noviembre de 2019, la parroquia de San Bernardino de Siena se convirtió en catedral. Este templo es de los más antiguos e importantes de nuestra Ciudad de México. Número 100. Cuailama. Centro ceremonial ubicado en el Cerro Cuailama en Acalpixca, Xochimilco. En esta zona encontrarás imágenes prehispánicas grabadas en rocas basálticas. En 1265 después de Cristo, el primer señor de Xochimilco, Acatonali, fundó el pueblo ubicado en el Cerro de Cuailama. Más de 100 experiencias turísticas te esperan en la Ciudad de México. Visítanos. Azteca Travel Tour Art y Turismo SAC.